cada día el agradecimiento a nuestro Padre por su favor, su misericordia y, como siempre lo decimos, el privilegio de escudriñar su palabra para recibir dirección, respaldo, consuelo y más. El día de hoy hablaremos sobre la oración, esa arma poderosa que el Padre nos ha dado y la bendición de poder practicarla todos los días como una necesidad más que como una opción. Así que hoy hablaremos de la oración, siempre con el ejemplo y el testimonio de Jesús. ¿Qué tan importante era para Jesús el tiempo de oración? Sobre todas las cosas, el tiempo de comunión con su Padre. Lo vemos en Marcos capítulo 1, versículo 35. Nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mira qué palabra maravillosa. Entonces, ¿qué tan importante era para Jesús la oración como respirar? Y mira, lo dice la palabra de esa manera tan maravillosa. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mira qué palabra maravillosa. Entonces estamos tomando el ejemplo de Jesús. Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Mira lo primero que nos decía, siendo aún muy de mañana, al momento de abrir sus ojos, ¿cuál era la primera opción? El orar, el buscar un lugar para orar, para tener ese momento especial con el Padre. Luego nos dice, en Mateo 14:23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Sí, había hecho ya la obra, había compartido las buenas nuevas, sanado a los enfermos, dando vista a los ciegos y más. Pero luego de hacer ese tiempo, se tomaba nuevamente ese tiempo para orar. Y lo dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Entonces mira cuán necesario es realmente para el Hijo de Dios, para el cristiano, el orar, el tomarnos ese momento en la presencia del Señor, no solamente un día específico, sino todos los días, como el alimento de cada día, la oración. Y mira qué punto llega, Mateo 6, del versículo 5 en adelante. Cuando oren, mira la enseñanza de Jesús, no sean como los hipócritas, que aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Él lo sabía. La oración como un medio, como un tiempo de comunión con el Padre, más que como un acto, como parte de un programa o parte de una estrategia. La oración como una necesidad. Entonces lo dice Jesús. Estamos en Mateo 6, del versículo 5 en adelante. Cuando oren, no sean como los hipócritas que aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Les aseguro que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mira, es el llamado a dejarlo todo para tomarnos un tiempo para estar en la presencia del Señor. Y lo dice, entra a tu cuarto. Mira qué maravilloso es poder tener un lugar especial en casa, donde poder postrarnos delante de la presencia del Señor, orar y agradecer y bendecir su santo nombre. Y cerrada la puerta, dice, deja fuera todo lo demás. Deja fuera todo lo que te distraiga o te estorbe. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Todo lo que hacemos en la intimidad con el Padre, al final, es un testimonio visible por los demás. Y al orar, no uses inútiles repeticiones, como los gentiles que piensan que serán oídos por su palabrería.
es la forma bonita de hablar, no es la forma bonita de manifestarse, sino es el momento especial de comunión con el Padre. Entonces mira el consejo de Jesús, y al orar no uses inútiles repeticiones, como los gentiles que piensan que serán oídos por su palabrería, por orar y repetir y repetir y repetir las mismas palabras. Entonces, dice, no sean semejantes a ellos, porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes se lo pidan. Mira qué maravillosa palabra. Seguimos hablando de Jesús y la oración, Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Siempre lo digo de esta manera, en su momento decirle, enséñanos a echar fuera demonios, enséñanos a sanar a los enfermos. No sabe que el poder de la oración es impresionante y que lo más vital para el cristiano, para el Hijo de Dios, es la oración. Entonces mira lo que le dicen los discípulos. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Pero hablemos propiamente de la oración. ¿Qué es la oración? Es un tiempo, lo hemos nombrado, un tiempo de comunión con Dios, nuestro Padre. Es una plática, lo decimos de esta manera sencilla, con mi Padre, con Jehová nuestro Dios, donde hablo y le escucho. Él me escucha y me habla. Mira qué maravilloso es tomarnos el tiempo realmente para orar, para tener ese tiempo de comunión con el Padre, donde ciertamente exponemos en su momento nuestras necesidades, también nuestro agradecimiento, la intercesión por las necesidades del prójimo, pero también nos tomamos un tiempo para escuchar su voz. Y qué maravilloso es ese momento. Entonces lo decimos, hablo y le escucho. No es solamente ir con mi pliego de peticiones, necesito, amén. Sino ciertamente tomarnos un tiempo para hablar con Él y para escucharle. Hablando entonces de la oración, se nos dice la oración, la comunicación intencional. Nuevamente, no solamente es parte del programa, de lo que se hace, o como una costumbre, sino es un momento de intimidad con Dios. Entonces, comunicación intencional, personal y directa entre el cristiano y Jehová Dios, caracterizada por la intimidad, adoración, el agradecimiento, la confesión y la petición. Mira las características. Lo primero, intimidad. Qué hermoso es llegar a la presencia del Señor en intimidad. Adoración. Agradecerle por sus muchas misericordias, porque sabe, la palabra dice que cada día son nuevas sus misericordias. Entonces el agradecimiento por nuestras vidas, por un día más, por un tiempo más. Porque siempre la promesa es que saldremos en victoria. Entonces, ¿qué hacer? Y sobre todo al momento de abrir nuestros ojos en la mañana, que es la primera actividad que hacemos. Mira, el llamado es al abrir nuestros ojos, el orar, el tener ese tiempo de intimidad con Dios, el encomendar nuestro día y de antemano agradecer porque Él está con nosotros. Entonces, mira esto. La confesión es reconocer que fallamos, es reconocer nuestras faltas y el apartarnos de ellas y confesándolas. Escucha esto, estamos hablando de la oración, más que una repetición de palabras. Es una conversación con Dios como Padre, respaldada por Jesús y el Espíritu Santo. Mira, la Biblia dice, lo sabemos, que muchas veces no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y Jesús está con nosotros, nuestro abogado, para que ese momento sea un momento de intimidad real con Dios. Porque te lo digo, por experiencia y convicción, lo necesitamos. Necesitamos estar en su presencia, necesitamos buscarle. Seguimos.
Más que una repetición de palabras, es una conversación con Dios como Padre, respaldada por Jesús y el Espíritu Santo. Debe hacerse con fe, mira esto, reverencia o respeto y sinceridad. Qué maravilloso es saber que Dios conoce nuestros pensamientos antes que las palabras. Entonces, la oración, más que una repetición de palabras, es una conversación con Dios como Padre, respaldada por Jesús y el Espíritu Santo. Debe hacerse con fe, reverencia y sinceridad, y sin necesidad de fórmulas repetitivas. Mira qué maravilloso es tener esa confianza con el Padre, de llegar a su presencia a través de la oración. Mateo capítulo 6, versículo 7. Y orando no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Mira qué hermoso es realmente entablar ese momento de intimidad en una conversación con nuestro Padre, sabiendo que Él nos escucha, que quiere escucharnos, que quiere saber. Entonces, lo dice, no usen vanas repeticiones, no es repetir un sistema o una forma, sino es realmente un nuevo espacio y un nuevo tiempo para estar con Él. Mateo 6:7, y orando no usen vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Seguimos con la oración. Es el reconocimiento de que dependemos de Dios. ¿Realmente lo sabemos? Realmente sabemos que sin Él nada podemos hacer, sin Él ya nada podemos hacer. Entonces la oración es realmente reconocer que dependemos de Dios y la búsqueda de su reino y su voluntad. Ahora bien, ¿con qué frecuencia oramos? ¿Cuál realmente es nuestro tiempo para orar? ¿O cuándo tomamos ese tiempo para orar? ¿Solo los domingos? ¿O solo los días de servicio? ¿O solo cuando hay necesidad? Mira lo que nos dice la palabra del Señor: oren sin cesar, no dejen de orar. Lo que implica mantener una conversación continua y una actitud de dependencia durante todo el día, todos los días. En el Antiguo Testamento se asocia con conceptos como palal, interceder, juzgar. Y el Nuevo Testamento con palabras que denotan ruego, súplica y petición. Mira qué maravilloso es entonces el hecho de saber que debemos de tomarnos un tiempo todos los días para orar, para tener esa intimidad con Dios. Porque más que tener muchas actividades que sabemos que las tenemos en su momento, es el tiempo en que estamos con Él. Aún más que hacer para Él, es tomarnos ese tiempo para estar con Él. Romanos capítulo 2, versículo 2. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su verdadero culto, su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vean estos tiempos donde la oración para algunos ha dejado de ser importante, porque es parte del programa, porque es parte de un tiempo, porque están tan ocupados aún para Dios que no tienen tiempo para estar con Él. Pero entonces el consejo es que realmente cambiemos nuestra manera de pensar en el entendimiento de que la oración debe de ser el pan nuestro de cada día. Efesios 6:10. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza con toda oración. Mira qué hermoso es pasar ese tiempo y ser fortalecidos por el Padre. Entonces, seguimos en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Y así velen con toda perseverancia y súplica.
Entonces, ¿qué tan importante realmente es la oración para nosotros como hijos de Dios? Nuevamente, como parte de un programa, como cierto tiempo, o como la necesidad de respirar todos los días. Santiago 5:16. Por tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros. Qué importante es tomarnos ese tiempo para fortalecernos, para respaldarnos a través de la oración como cuerpo de Cristo, como cristianos. Sabiendo que en su momento pasamos necesidades, o en su momento otros están pasando necesidades y podemos fortalecernos y realmente ser uno. Entonces el llamado. Por tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Recordemos, no es por obras, sino es por la gracia del Padre, que podemos orar y clamar al Padre con la certeza que nos responderá. Y veremos su gracia, su misericordia y su poder obrando en nuestras vidas. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hechos 6:4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Sabes realmente cuánto necesitamos ser respaldados a través de la oración y en la oración para cumplir con el propósito que tenemos en esta tierra? De ir y hacer discípulos, de orar por los enfermos, de sanar a los enfermos, de echar fuera demonios, de implantar el reino de Dios en todo lugar, de goza. Entonces, ahora bien, podemos hablar también de la oración de consagración, para dedicar nuestra vida al servicio de Dios, para ser conforme a su voluntad. Qué hermoso es tomarnos ese tiempo para orar, decididos a que el Padre haga en nosotros de acuerdo a su voluntad. Lo que dice Lucas 22:42 diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Qué maravilloso es orar realmente, esperando en la misericordia, en el favor de Dios. Sabemos que Él puede resolver en un segundo porque es poderoso. Todo lo puede, no hay nada imposible para Él. Está en todo lugar y todo lo sabe. Pero qué hermoso es orar y decirle: sí, Señor, esta es mi necesidad. Esto es lo que anhelo, lo que deseo. Pero más que se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Mira, eso es realmente consagrarnos a esperar en Él, porque sabes, sus planes son de bien y nunca de mal, para darnos el futuro que esperamos. Estamos hablando el día de hoy de la oración. La oración de entrega, entregándole a Dios nuestros afanes. Primera de Pedro 5:7. Echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Entonces el llamado, sí, hay conflictos, hay pruebas, hay procesos, pero ¿qué hacer? Presentarnos delante del Señor, presentar nuestras necesidades, afanes en su momento, luchas. Pero lo que nos dice, 1 de Pedro 5:7, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Recordamos siempre y nos gozamos que no hay nada imposible para Él. Mira qué maravilloso es saber que sus planes, lo dice la palabra, son planes de bien y nunca de mal para darnos ese fin que esperamos. Entonces, hablábamos de la oración de entrega, para entregarles ansiedad, preocupaciones y afanes, y decirles: Padre, sí, está difícil la situación, estoy pasando momentos difíciles, pero te entrego a ti todos mis afanes, mis temores y mis angustias, confiando en que tú suplirás todas mis necesidades. También la oración para fortalecer y respaldar el llamado. Realmente la exhortación para orar los unos por los otros y respaldarnos. Sabemos que tenemos diferentes dones, diferentes llamados,
pero necesitamos ser uno para fortalecernos. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. ¿Sabes que todos tenemos un llamado? Diferentes dones, por supuesto. Pero necesitamos respaldarnos para fortalecernos. Y mira, vuelvo a este punto, Hechos 13, el versículo 1 en adelante. Nos dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Conocemos ya nuestro llamado? ¿Conocemos ya nuestro ministerio, lo que nos corresponde hacer para glorificar a nuestro Padre y establecer el reino de Dios en todo lugar? ¿Lo sabemos? Y entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Mira qué maravilloso es recibir ese respaldo de oración de nuestros hermanos del cuerpo de Cristo por el llamado que el Padre nos ha dado, para llevarlo a cabo, para ponerlo por obra. Hablando de la oración para alabar y bendecir su santo nombre. Lucas 24, del 52 al 53. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Qué maravilloso es tomarnos ese tiempo para estar en su presencia. Como hijos, como familia, como ministerio, y darle la importancia a la oración que realmente tiene. Vuelvo al punto, no es solamente un punto del programa, no es parte del programa. Es un tiempo maravilloso para estar en la presencia del Señor. Seguimos. La oración de acuerdo. Mira esto. Mateo 18, del 19 al 20. Otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Qué maravilloso es el ponernos de acuerdo para orar. Esposos, padre e hijo, padre e hija, abuelos. Qué maravilloso es tomarnos ese momento para orar de acuerdo por una necesidad. Porque la palabra del Señor nos dice nuevamente: si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en esta tierra. Sabes que uno de los ataques del enemigo es la división. Bueno, tú oras por esto mientras yo oro por esto. No es funcional. Hay división. ¿Qué pasa en ese momento si nos ponemos de acuerdo? Oremos por esta necesidad, clamemos por esta necesidad, pongámonos de acuerdo. Porque mira, lo dice la palabra. Otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Entonces muchas veces, ¿por qué no pasan? ¿Por qué no viene? Dicen. ¿Por qué no hay respuesta? Porque no hay acuerdo. Mira cuánto necesitamos estar de acuerdo, esposos, padres, hijos, nietos, para clamar al Señor. Porque entonces lo dice su palabra: cualquier cosa que pidamos, Él hará. Seguimos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué maravilloso entonces tomarnos ese tiempo como familia para comenzar, para orar, para ponernos de acuerdo, para clamar por su misericordia y su favor y por supuesto para agradecer. Y también tomarnos ese momento, ese tiempo para escuchar su voz, su dirección. Lo decimos en su momento, el orar para saber qué hacer y cómo hacerlo antes de tomar decisiones. Oración en el Espíritu, Judas 1:20. Pero ustedes, amados, edificándose sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Mira qué maravilloso es orar en el Espíritu.
Primera de Corintios 14, del 14 al 15. Porque si oro en lengua desconocida, mira lo que nos dice, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. El orar en lenguas, el tomarnos ese tiempo de esa manera tan especial para comunicarnos con nuestro espíritu, con Dios. Y aun cuando el entendimiento esté por el momento a un lado, el espíritu está vivificándose y el espíritu está tomando ese tiempo de encuentro con Dios. Mira qué maravilloso. Seguimos hablando de la oración en unidad. Como oraban los apóstoles o los discípulos. Hechos 4, del 23 en adelante. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, mira esto, como un solo cuerpo, clamaron a Dios. Qué maravilloso es saber que somos el cuerpo de Cristo. Y por lo mismo que estamos de acuerdo en tomar tiempo de oración, para clamar, para interceder. Hechos 4, del 23 al 31. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucedería. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mira la petición. Sí, ciertamente el clamar por su respaldo y su protección, pero también por la fortaleza y libertad para seguir proclamando su palabra. Mira cuánto lo necesitamos en este tiempo. Que oremos los unos por los otros para fortalecer nuestro llamado y ser uno en ese momento de presentar las buenas nuevas. Seguimos en Hechos 4:30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuánto necesitamos, en verdad, en el lugar donde nos reunimos para adorar y glorificar el nombre del Padre? A través de este tiempo maravilloso de la oración en unidad, descienda el Espíritu Santo y venga un avivamiento sobre el cuerpo de Cristo, sobre el pueblo de Dios. ¿Sabes cuánto lo anhelamos, en verdad? Que no solamente sean reuniones para actividades o para puntos, sino sean realmente tiempos de comunión con el Padre y sobre todo como cuerpo de Cristo, como familia. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces mira la necesidad que tenemos realmente de orar. Ahora bien, la oración de intercesión. Interceder, ponernos en el lugar del necesitado, del hambriento, del pobre, del menesteroso, del pecador, para clamar al Padre por su misericordia. Hechos capítulo 12, versículo 1 en adelante. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles.
y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, hablando de Pedro, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Mira, Pedro estaba encarcelado. ¿Y qué está haciendo el pueblo? ¿Qué estaba haciendo el cuerpo de Cristo? Mira, me impresiona. Vuelvo a este punto. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedieron a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Qué maravilloso es este momento y este hecho de saber que estaban respaldando al Hijo de Dios, orando e intercediendo por él. Ese es el llamado a los hijos e hijas de Dios. Porque sabemos que hay muchos problemas, conflictos y pruebas que el cuerpo de Cristo está pasando. No solamente la autoridad, sino todos como cuerpo de Cristo también pasamos problemas, necesidades, y necesitamos realmente el respaldo. Entonces también tener la libertad como cuerpo de Cristo de pedir el respaldo en oración. Mira, recibimos siempre ese llamado en su momento. Hermano, estamos pasando esta necesidad, este conflicto, respáldenos en oración, ore por nosotros. Y mira qué maravilloso es que nos pongamos de acuerdo, no importa la distancia, y oramos los unos por los otros, porque luego vienen los testimonios. Dios resolvió, Dios sanó, Dios bendijo, porque es el llamado nuevamente como cuerpo de Cristo a orar los unos por los otros, a respaldarnos en oración. Lo que la iglesia hacía por Pedro. Pedro está encarcelado. ¿Y qué hace la iglesia? ¿Qué hacen los hermanos, el cuerpo de Cristo? Bueno, y era hora, así que ahí Dios haga con él. Sino si realmente se reunieron para orar y para interceder por él, para clamar a Dios por su cuidado y misericordia. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y la luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era la verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Mira, en verdad es el llamado para orar sin cesar. Sí, presentar nuestras necesidades a nuestra familia, tener sus tiempos de comunión, pero nunca olvidarnos que hay necesidad, que hay hijos e hijas del Señor que están pasando problemas, conflictos, necesidades y necesitan nuestro respaldo en oración. Y sabemos que seremos testigos de esos milagros y prodigios que obrará en sus vidas, en sus familias, en las ciudades, en las naciones, porque lo creímos. Para Dios no hay nada imposible. Nos exhortan entonces a la oración por otros.
por el prójimo, por los enemigos, con amor, no solamente como parte del programa, sino como un deseo de agradar a Dios y de interceder por el necesitado. La oración por otros con amor, dolor y autoridad. Santiago 5, de 14 al 16. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces es llamado a dar a conocer, porque a veces hay una idea de vergüenza, de pedir, de reconocer que pasamos procesos y necesidades, cuando realmente tenemos el privilegio de ser parte del cuerpo de Cristo. El clamar por un respaldo en oración. Y en su momento nos tocará a nosotros también ser ese respaldo de oración. Y gloria al Señor porque nos mantiene unidos como cuerpo de Cristo. Oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Estamos hablando hoy de la oración por sanidad. Isaías 53, del 4 en adelante. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nunca se nos olvide que se hizo el pago por la sanidad, por la liberación, por la bendición, por una vida nueva y de bendición a través de Jesús. Entonces, la oración por sanidad, declarando siempre la palabra. Isaías 53, del 4 al 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No se nos olvide que el precio de nuestra libertad, sanidad y una vida nueva fue pagado por Cristo. Ya hay un pago anticipado. Así que al momento de orar y de interceder por los enfermos, declaramos la palabra del Señor. Escrito está: Cristo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros quebrantos. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Santiago 1, del 6 al 8. Pero pida con fe. Mira, esta es la exhortación. Recordemos que la oración no es un tiempo, no es un punto, no es la repetición de palabras o una costumbre, sino un tiempo de comunión con el Padre, donde sabemos que Él nos escucha, que entramos a su presencia. Pero pida con fe. Sabemos quién es Dios, sabemos quién es nuestro Dios, sabemos capaz de qué es, qué puede hacer, cuánto nos ama. Que dice la palabra que nos amó de tal manera que envió a Jesucristo a pagar por nuestros pecados y nuestra libertad y nuestra sanidad. Pero pida con fe. Estamos en Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El que dude, el que piense, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay alguna enfermedad que Él no pueda sanar? ¿Hay algún problema que no pueda resolver? ¿Hay algún pecado que no pueda perdonar? Pero cada vez que nos acerquemos al Padre, busquemos ese tiempo, hagámoslo de corazón, y que esa intimidad sea una de las muestras de nuestra fe en Él y nuestra confianza en Él. No piense pues quien tal haga, el que dude, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mira lo que nos dice Santiago 4:3. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Recordemos también, hablando de la oración, que el Padre nos ha dado la autoridad para orar. Lucas 10:19. He aquí les doy potestad para hollar serpientes y escorpiones
y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Dice, cuando ore, tiene la autoridad para aplastar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les hará daño. Jeremías 1:10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Mira qué maravilloso es, que yo lo digo siempre, me goza, que estamos donde estamos, vivimos donde vivimos, trabajamos donde trabajamos, porque hay un propósito de Dios que se manifestará a través de la oración y de la intercesión. Y mira esta palabra maravillosa, Marcos 16, del 17 en adelante. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mira la promesa del Padre a través de la oración y de la intercesión. Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si beben cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El mandato nuevamente, mira esto. Mateo 10:8. Sanen a los enfermos. ¿Qué necesitamos para sanar a los enfermos? En el nombre del Señor. El primero, el creer que para Dios no es nada imposible, que somos un medio y que tenemos manos. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, dice la palabra. Entonces, Mateo 10:8, sanen a los enfermos, limpien leprosos, resuciten a los muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracia. Y sabes, siempre oramos respaldados por la palabra del Señor. Porque Marcos 13:31 nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios no es hombre para que mienta, dice Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará, Ahora bien, hay una palabra, hoy estamos hablando de la oración, en Ezequiel 22:30, y nos dice, y busqué entre ellos hombres que hicieran vallado y se pusieran en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, y no lo hallé. ¿Cuántos tristemente, aún diciéndose cristianos, pasan de largo donde hay necesidades? Y aún enterándose de las necesidades, pasan de largo. Y mira, el Señor lo dice. Y busqué entre ellos hombre que hiciera vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que no la destruyera, y no lo hallé. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y quiero terminar con esto. La oración es un tiempo de comunión con el Padre por nuestras necesidades, por nuestra familia. El agradecimiento por todo lo maravilloso que ha hecho y hará por nosotros, pero también un tiempo para interceder por los necesitados, por los enfermos, por los pecadores, para que Dios tenga misericordia de ellos. Porque sabes algo, la oración, lo describo de esta manera, es una semilla que se siembra y se cosecha. Cuando oras por alguien, cuando bendices a alguien, cuando intercedes, estás sembrando una semilla en el reino de Dios. ¿Y qué pasa con la semilla? Produce una cosecha. 2 Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Aconsejo todo el tiempo, cuando paso por todo lugar, a los hermanos y a las hermanas, oren en todo momento. Y cuando vayan por las calles, en los lugares, en su corazón, oren por los necesitados, oren por las personas que se encuentran. Cuando vayan de viaje, oren por las ciudades, por los caminos, por las carreteras. Oren, intercedan, porque la oración eficaz del justo tiene poder. Y Gálatas 6:7, no se engañen,
Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Hoy hablamos de la oración, de la necesidad cada día de tener un momento de intimidad con Dios, para agradecer por todo lo que Él ha hecho y hará todo el día y todos los días, clamar por su misericordia, el interceder para comenzar por nuestro matrimonio, por nuestra familia, por nuestros hijos y nuestras hijas, y luego tomarnos ese tiempo para interceder por los necesitados y ser esa puerta abierta para que lleguen las necesidades y podamos interceder por los que están pasando necesidades. Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Santiago 5, del 14 al 16. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Confiesen sus ofensas unos a otros, y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que llamado, amados hermanos y hermanas, es a tomarnos cada día ese tiempo de intimidad con nuestro Padre. Si tenemos un lugar especial en nuestra casa, tomémonos ese tiempo para agradecerle al Padre. Si sabemos que hay momentos difíciles, que no hay palabras, pero postrémonos delante de Él, porque Él se manifestará a nosotros. Y sigamos el llamado a seguir siendo de bendición, orando los unos por los otros, intercediendo los unos por los otros, porque en su momento vendrá la cosecha en abundancia. Oramos, Padre, te damos infinitas gracias por el privilegio que nos das cada día de tener momentos de intimidad contigo, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu favor. Gracias porque escrito está que tú suples todas nuestras necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria. Escrito está que Cristo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros quebrantos, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Danos cada día también la oportunidad, Señor, de interceder, de orar por los enfermos, Señor, por los necesitados, por los pecadores, clamándote a ti, Señor, y a tu Espíritu Santo, que lleves a buenas nuevas y que nos des la oportunidad también nosotros, Señor, de interceder, de orar, Señor, y de llevarle las buenas nuevas. Gracias también porque cada día esperas que estemos en comunión contigo y recibir tu palabra, tu presencia y tu respaldo. Gracias también por el cuerpo de Cristo que intercede por nosotros, que nos respalda. Bendíceles y multiplícales, Señor, toda su siembra. Te lo pedimos y agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Entonces, la invitación a tomarnos cada día ese tiempo para orar y para interceder. Que el Señor nos bendiga.